Bienvenidos todos a esta nueva edición y este nuevo año de Tiene la Palabra Diputado. Muchas felicidades a todos ustedes. Todavía aquí en Venezuela se da el feliz año como hasta el 28 de marzo. Así que podemos darle el feliz año y también arrancar este nuevo periodo en Tiene la Palabra Diputado. Hoy con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denny Fernández, a quien agradecemos que nos acompañe en este primer programa del año. También la primera mujer que forma parte de la directiva en esta legislatura de la Asamblea Nacional. Diputada, arranca el año en la Asamblea una nueva directiva, pero también con una decisión trascendental, la de haber aprobado el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Pero yo le pregunto, ¿el problema es el abandono del cargo de Maduro o que más bien Maduro no quiere abandonar el cargo? Bueno, buenos días, Pedro Pablo. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos hablarle a la gente y que la gente sepa y conozca, quienes quizás no vieron la realización de la sesión del día de ayer, todo lo que pasó y además los planteamientos que tenemos para el resto del año. Y feliz año porque en efecto quizás hasta marzo todavía nos estamos dando el feliz año acá en Venezuela. En medio de la tragedia que vivimos en Venezuela, en medio de las dificultades que tenemos, todavía el venezolano nos permitimos darnos ese feliz año, dándonos precisamente esa voz de aliento, esa voz de pensar que este año pueda ser mejor o podamos ir resolviendo las cosas. Y se trata de eso, se trata de iniciar una ronda de sesiones en la Asamblea Nacional con decisiones bien importantes que marcan el destino de Venezuela. En un país de plenos derechos existiera ahorita, hoy día, una situación bien interesante en el país. Abandono del cargo de Nicolás Maduro o que Maduro no quiera abandonar el cargo. En efecto, de hecho lo ha abandonado. De hecho, hoy tenemos un presidente que no se ocupa de resolver los problemas de los venezolanos. El venezolano sigue padeciendo la escasez de alimentos, el venezolano sigue sufriendo la calamidad de no conseguir los medicamentos, el venezolano sigue sufriendo la situación de calamidad que tienen nuestros hospitales públicos. Los venezolanos seguimos sufriendo la calamidad de la inseguridad, de la mala prestación de servicios públicos. Es decir, hay un presidente que no se ocupa de resolver los problemas de los venezolanos, sino que se encarga de otras cosas. Y entonces nosotros, haciendo los análisis de la situación que vive Venezuela, luego de haber querido activar los mecanismos constitucionales para poder producir el cambio político en este país y que el mismo gobierno, a través de los poderes públicos, que deberían ser autónomos, independientes, y que ya sabemos no hay autonomía de los poderes públicos, pues cercenaron ese derecho de los venezolanos de expresarse a través del referéndum, que bien hubiese valido la pena haber hecho ese referéndum revocatorio y que el pueblo decidiera. Si el gobierno está tan seguro que Nicolás Maduro tiene dentro del pueblo venezolano la aceptación, la credibilidad, pues hoy entonces hubiese estado ratificando quizás el mandato de Nicolás Maduro, o por el contrario, consultarle al pueblo venezolano y el pueblo se hubiese manifestado en decir que revocamos el mandato de Nicolás Maduro, estuviésemos produciendo quizás un cronograma electoral para hacer el cambio político e ir a unas elecciones presidenciales. Eso no ocurrió. Tenemos una constitución que no la redactó la oposición venezolana, una constitución que fue defendida por la bancada oficialista o por el gobierno entonces, y aprobada por esa bancada oficialista de ese entonces, de esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero hoy es la Constitución de todos los venezolanos y no somos nosotros quienes la vamos a patear y vamos a dejar de cumplirla. Al contrario, somos ahora esta nueva Asamblea Nacional los garantes del cumplimiento de esta Constitución, y en base a lo que constitucionalmente está establecido es que se produjo ayer entonces esa decisión de abandono del cargo, porque definitivamente Maduro puede estar de cuerpo presente, pero no está conectado con la realidad del venezolano, no está conectado con los problemas que tenemos los venezolanos y no está dispuesto a resolver los problemas de los venezolanos, porque no hay disposición del gobierno de que cambie el modelo político ni de cambiar el modelo económico. Diputada, yo colaboro con algunos medios internacionales y hoy me preguntaban, bueno, pero ¿qué viene ahora? La Asamblea aprueba el abandono del cargo, ya sabemos lo que dice la Constitución, también sabemos que no se va a respetar, como se advertía ayer en el marco del debate. Entonces la pregunta válida no solamente para afuera, sino también para nosotros los venezolanos es ¿qué viene ahora? Bueno, hay cosas que hay que hacerlas, aún a sabiendas de que el gobierno no va a respetar la decisión de la Asamblea Nacional. Para nosotros es necesario, repito, darle cumplimiento a la Constitución. Que no la cumplan ellos, eso será la responsabilidad que ellos deben asumir ante el país. La responsabilidad nuestra es cumplir lo que allí está y, por supuesto, activar los mecanismos con base a la Constitución.
¿Qué viene luego? Bueno, seguir trabajando, seguir luchando, repito, un Estado de plenos derechos, un Estado donde existe Estado de Derecho, valga la redundancia, pues definitivamente hoy estuviésemos hablando de un cronograma electoral para que dentro de 30 días o dentro de los 30 días se produzca una elección presidencial. Sin embargo, ya sabemos cuál es la realidad venezolana y en base a eso, pues nosotros seguir trabajando en el Parlamento Nacional, seguir representando la voz de los venezolanos, seguir luchando para que se produzca ese cambio político y ese cambio social en Venezuela y nosotros entonces ir hacia una asamblea que esté conectada con la gente y con el pueblo y es por eso que hoy se realiza una sesión en el Hospital Vargas para conocer la realidad de salud o para que el pueblo la conozca, porque nosotros ya la sabemos, pero ir a constatar de cuerpo presente lo que pasa en nuestros hospitales venezolanos. Hay un tema, usted hablaba del abandono del cargo, eso habría llevado a elecciones en caso de respetarse, pero es que incluso las elecciones que están marcadas en el calendario no se han convocado, que son en este momento las elecciones regionales. ¿Qué puede hacer la Asamblea o qué tiene en mente hacer la Asamblea para presionar y que el CNE convoque esas elecciones, fije una fecha, tomando en cuenta además que en este momento todos los partidos de la unidad están amenazados de ser ilegalizados, tienen que registrarse nuevamente y adicionalmente la tarjeta de la unidad, que es la más votada en la historia del país, también está bajo amenaza por un juicio que se lleva en contra de esta tarjeta? Sí, bueno, todo eso ocurre, recordemos que esto es una repetición de lo que ha ocurrido en otros países, ir eliminando todos los partidos que puedan estar o no estar en la línea del gobierno y eso ha traído como consecuencia en los países donde ocurrió el declive de esos gobiernos. Ocurrió incluso en Cuba. Nosotros acá en Venezuela, con la responsabilidad que tenemos es luchar para que eso no ocurra, es luchar por la legitimación de nuestros partidos políticos y por supuesto luchar por impulsar las elecciones regionales. La presión de calle, el pueblo unido, la Asamblea Nacional, los partidos políticos, el pueblo de Venezuela, presionar y exigirle al gobierno nacional, exigirle al Consejo Nacional Electoral que fije el cronograma electoral para las elecciones regionales y seguir luchando para el cambio político. No podemos rendirnos. Habida cuenta de que tenemos un gobierno que a todas luces todo el pueblo venezolano sabe que no es un gobierno demócrata, sino que por el contrario se ha convertido en un gobierno dictatorial. Ya vemos los discursos del presidente, vemos los discursos del vicepresidente del partido de gobierno, discursos agresivos que distan mucho de lo que ellos dicen querer. La paz la podemos promover desde la unidad, somos nosotros quienes hemos procurado que baje el clima de conflictividad en el país, pero sabemos pues que al gobierno no le conviene, al gobierno le conviene mantener este clima de conflictividad porque es la excusa necesaria, la excusa perfecta para ellos no cumplir con las decisiones de la Asamblea Nacional y no cumplir con la Constitución. Pero nosotros seguir luchando y que el pueblo debe esperanzarse. No es fácil salir de regímenes dictatoriales, pero tampoco es imposible. Difícil, pero posible. Así el pueblo venezolano debe armarse de valor, debe esperanzarse y debemos seguir luchando unidos para poder vencer al opresor y para poder producir y darle a Venezuela el cambio político, el cambio social que los venezolanos no solo que queremos, que necesitamos y que clamamos. Estamos conversando con Denny Fernández, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa y continuamos con Tiene la Palabra, diputado.